Bienvenidos al primer segmento de la semana 8 del módulo de cálculo 1. En este segmento vamos a trabajar límites infinitos y al infinito. Son unos límites especiales, pues que vamos a ver por qué son límites especiales y cómo se trabajan estos límites especiales. Para comenzar vamos a ver la siguiente figura. En la figura que estamos viendo, en la gráfica que estamos viendo la representación de la función 1 sobre x. La representación gráfica de la función 1 sobre x. Entonces, bueno, esta función 1 sobre x nosotros ya la hemos trabajado en segmentos anteriores y también se ha trabajado en las lecturas anteriores. Y, por ejemplo, de esta función nosotros podemos decir rápidamente que el dominio de la función son todos los reales menos el 0. ¿Por qué todos los reales menos el 0? Pues porque la función, al ser 1 sobre x y no se puede ir por 0, o sea que cuando x es 0 no se puede evaluar. El dominio no va a tener al número 0. Listo. Esto rápidamente es algo que podíamos decir con los conocimientos anteriores. Entonces ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿A qué es igual el límite cuando x tiende a infinito? Este es un límite especial, porque recordemos que en los anteriores límites, límite cuando x tiende a 2, límite cuando x tiende a 3, en los anteriores límites lo que uno hacía, pues lo primero era intentar sustituir, y si no, acercarse por derecha y por izquierda. En este caso, cuando les estoy preguntando límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, pues uno no puede acercarse por derecha ni por izquierda y tampoco puede hacer un reemplazo directo. No puedo decir, pues venga ponemos menos infinito o venga ponemos infinito, porque pues eso no va a tener sentido reemplazar ese infinito o menos infinito ahí en la función. Bueno, estos son límites infinitos. ¿Por qué? Acá estoy diciendo x tiende a infinito, aquí estoy diciendo x tiende a infinito. O sea, la pregunta básicamente es ¿qué pasa cuando x se hace muy grande en el primer límite y qué pasa cuando x se hace muy pequeño en el segundo límite? Entonces tenemos que saber cómo responder eso. Gráficamente nos podemos dar cuenta que acá, aunque x va hasta 3, a medida que x va tomando valores cada vez mayores, o sea, se va cada vez más y más a la derecha, la función o sus imágenes están cada vez se están pegando más al eje X. Y que la imagen se esté pegando cada vez más al eje X, básicamente me está diciendo, si se está pegando cada vez más al eje X, pues cada vez se está acercando más a 0. Ojo, no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque 1 sobre quién daría 0. Esto no existe, no tiene sentido que 1 sobre alguien me dé 0, por la misma definición de división. Entonces, pues no puede ser 0. No va a llegar a ser 0, pero las imágenes cada vez están más cercanas a 0. Otra manera de verlo, a medida que x está haciéndose cada vez más grande, entonces por ejemplo 10, 1000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, entonces imagínense reemplazar esos números en 1 sobre x, es decir, 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, o sobre 10.000, o sobre 1.000.000. ¿Qué pasa con estos números? Estos números cada vez, este es 0.1, está cerquita a 0, pero el siguiente cuando x es más grande, que es 100, es 0.01, y el siguiente, en este caso es 10.000, es 0.0001, ¿sí? 1, 2, 3, 4, sí. Y cada vez se está acercando más a 0. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Cada vez se está acercando más a 0. Cada vez el número está siendo más pequeño. Cada vez va siendo más pequeño. Entonces, pues por medio de una tabla también estamos diciendo lo mismo que gráficamente les puse esas flechitas ahí. Las imágenes cada vez están siendo más cercanas a 0 a medida que x se está haciendo cada vez más grande. Entonces eso nos ayuda a dar la definición del primer límite.
el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es 0. Y pues de la misma manera vamos a poder abordar el segundo límite. Mucho más sencillo porque ya hicimos el primero. ¿Qué pasa que cuando x cada vez se hace más y más y más pequeño? Entonces pues gráficamente nos damos cuenta que está pasando algo muy similar, sino que está pasando por debajo. Miren, por debajo. Las imágenes se están pegando a 0 cada vez más a medida que x crece. Cada vez se pegan más a 0, o sea que vienen por acá. De la misma manera no pueden ser 0. La imagen no puede ser 0, pues porque 1 sobre alguien no va a dar 0. Y si lo vemos de la manera tabular, pues simplemente es cambiarle los valores, los signos, ¿no? 1 sobre 10, pues dejamos menos 1 sobre 10, y eso es menos 0.1. 1 sobre 100, menos 1 sobre 100, menos 0.01. Y si cambiamos los signos, pues acá simplemente estos también cambian, y lo que está haciendo es acercarse a 0 por la izquierda, por los negativos. Entonces, también nos ayuda a definir este límite. Límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x es 0. Y básicamente estos son las dos definiciones que necesitamos para hacer límites infinitos. ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos con un límite infinito? Entonces primero la parte de identificar el límite. Límite cuando x tiende a infinito de una función, o límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Estos son límites infinitos. Me están diciendo, ojo, mire, yo quiero que x vaya a infinito. ¿Qué pasa cuando es muy grande o qué pasa cuando es muy pequeño? Bueno, con este razonamiento también podemos respondernos qué pasa cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la r, con la condición de que r sea mayor que 0. Y ya vamos a ver por qué es mayor que 0. Vamos a mirar, ¿qué pasa cuando r es mayor que 0? Entonces hagamos algunos ejemplos. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, pues cuando x es 1. O límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 3, cuando r es 3. O límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre raíz de x. Ojo, este lo puedo reescribir como límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 1 medio. O sea, r es 1 medio. O límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 100.1. En este caso, r es 100.1. Todos estos límites se pueden abordar de la misma manera como se abordó el primero. Pues, ¿qué pasa cuando x es muy grande? Cuando x es muy grande, en todos estos límites el denominador va a ser muy grande y arriba es una constante. Entonces, miren lo que pasaba. El denominador muy grande y arriba una constante. A medida que el denominador se hace más grande, pues esa expresión decimal se está acercando cada vez más a 0. La fracción, estas fracciones, a medida que el denominador es muy grande y arriba es constante, pues estas fracciones cada vez se acercan más a 0. Y entonces ahí viene nuestra siguiente definición. Cuando r es mayor que 0, entonces el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la r es igual a 0 si r es mayor que 0. Acá hay algunos ejemplos. Aquí r es 1, aquí r es 3, en el primero es 1, en el segundo r es 3, en el tercero r es 1 medio, en el cuarto r es 100.1. Entonces, si r es mayor que 0, el límite es infinito. Caso contrario, por ejemplo, caso contrario, o sea que vamos a dividir esto aquí así, y vamos a dividir esto acá así. Caso contrario, por ejemplo, en el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado. Esto se puede escribir como el límite
cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la menos 2. Miren que aquí, en este ejemplo, r es negativo, r es menos 2. Este límite es infinito. ¿Por qué? Porque cuando uno dice x tiende a infinito, pues en x al cuadrado, ¿qué pasa si x se hace muy grande? Por ejemplo, 10, pues da 100. 100 da 100 al cuadrado. 100 al cuadrado. Eso da 10.000. Y cuando es 1.000.000 al cuadrado. Y cuando es 10 millones, es 10 millones al cuadrado. Y cada vez está siendo más grande ese número. Ese no se acerca a algún número y no... Ese es cada vez haciendo más grande y más grande y más grande y no va a estar acotado. Entonces cuando r es menor que 0, como en este caso que es menos 2, miren que el límite no va para 0, va para infinito. Dijimos que estos eran 0, me faltó poner acá que eran 0. Listo. Entonces pues ya con estas definiciones ya podemos comenzar a trabajar estos límites. Límite cuando x tiende a infinito de 2x al cuadrado menos 5x sobre 2 menos x. El procedimiento para trabajar estos límites es, primero, vamos a escribirlo por acá, primero, identificar algo que le vamos a llamar grado dominante. Grado dominante. El grado dominante básicamente es el grado mayor del numerador y el grado mayor del denominador. En este caso, el grado dominante del numerador pues es muy sencillo, es 2, y el grado dominante del denominador es 1. Pues porque el 2 menos x está al grado 1. Después de identificar el grado dominante de toda la fracción, vamos a dividir por x con ese exponente. Vamos a dividir todo por x, en este caso por x al cuadrado. Entonces, ¿cómo queda? Límite cuando x tiende a infinito de el primero dividido por x al cuadrado. El segundo dividido por x al cuadrado. El tercero pues es el primero de abajo dividido por x al cuadrado. Y el segundo del denominador dividido por x al cuadrado. Acá podemos simplificar algunas cositas. Entonces quedaría en el primero cuando cuando queda 2x al cuadrado sobre x al cuadrado queda 2. Menos 5 sobre x. 2 sobre x cuadrado menos 1 sobre x. Y entonces acá viene la parte interesante de por qué hicimos eso. Miren lo que pasa. 5 sobre x, cuando x tiende a infinito, acabamos de decirlo, algo constante sobre algo muy grande se va a 0. 2 sobre x cuadrado, algo constante sobre algo muy grande se va a 0. 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x cuadrado, algo constante sobre algo muy grande se va a 0. Y entonces en este caso miren que queda 2 y otro 0 y abajo 0 y abajo 0. Entonces en este caso pues 2 sobre 0 no tiene sentido, no podemos dividir por 0. Y entonces como no podemos dividir por 0, el límite en este caso no existe. ¿Por qué? Porque miren el denominador nos dio 2 sobre 0. Nos dio arriba 2 y abajo 0, eso no existe. Entonces ahí decimos, listo, el límite no existe. Miremos otro ejemplo, un poquito más complicado. Tiene ya, además de que tiene factores arriba, tiene factores abajo, entonces todavía ahí tenemos que multiplicar para hallar el grado dominante. Entonces vamos a multiplicar. Límite cuando x tiende a infinito de la multiplicación arriba es muy sencilla. Quedaría 2x a la 3 menos 8x. Y abajo quedaría, toca hacerlo en dos pasos, x al cuadrado menos 3x más 2. Y ahora vamos a multiplicar eso. Entonces arriba queda 2x a la 3 menos 8x y abajo queda x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x. Es importante en este tipo de límites multiplicar porque ya acá nos damos cuenta que el grado dominante es 3, tanto arriba como abajo. Entonces dividimos a cada término, tanto del numerador como del denominador, por ese
grado. Entonces quedaría 8x sobre x a la 3, x a la 3 sobre x a la 3, menos 3x cuadrado sobre x a la 3, menos 2x sobre x a la 3. Y cuando x se hace muy grande, ¿qué pasa con esas divisiones? Bueno, este se cancela. Bueno, si antes de mirar que x se haga muy grande, simplifiquemos lo que se pueda simplificar. Quedaría 2 menos 8x sobre x al cuadrado, perdón. Abajo queda 1 menos 3 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado. Ahí simplificamos lo que se podía simplificar. Entonces, acá se puede simplificar porque x no es 0. Y acá también se puede simplificar porque x no es 0. Y acá también. En todas se puede simplificar porque x no es 0. ¿Por qué no es 0? Pues porque está siendo muy grande. En la parte de abajo, 8 sobre x cuadrado cuando x es muy grande es 0. 3 sobre x cuando x es muy grande es 0. 2 sobre x cuadrado cuando x es muy grande es 0. Y miren que en este caso quedó 2 sobre 1. Entonces el límite, pues sencillo, el límite es 2. El límite de esa cosa que teníamos arriba, de ese límite que teníamos arriba, es 2. Bueno, ahora vamos a mirar qué pasa en los límites cuando hay discontinuidad. Miren que aquí hay una discontinuidad. En 3 es muy sencillo ver en la función que en 3 el límite, no se puede evaluar f de 3. ¿Por qué? Pues porque se divide por 0. Entonces la pregunta es, bueno, si no se puede evaluar, ¿qué pasa en 3? No lo puedo evaluar, pero quiero saber qué pasa. Y entonces para saber qué pasa tenemos que preguntarnos dos cosas. ¿Qué pasa por derecha? ¿Qué pasa por derecha? ¿Y qué pasa por izquierda? Y entonces miren que estos límites ya los habíamos abordado anteriormente. Son límites en donde las imágenes o se hacen muy grandes o se hacen muy pequeñas. En el caso de izquierda, que es el segundo límite, por la izquierda, cuando se están acercando a 3, cuando uno se está acercando a 3, las imágenes cada vez están siendo más grandes y 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 más grandes. Entonces las imágenes básicamente están yéndose a infinito, por izquierda. Y en cambio cuando nos acercamos por derecha, ¿qué pasa con las imágenes cuando se acerca por derecha a 3? Se está haciendo cada vez más pequeñas. Miren, cada vez van más hacia abajo, más hacia abajo, más hacia abajo. O sea, van más hacia abajo, más hacia abajo, más hacia abajo. Y esto quiere decir que ese límite, pues cada vez se hacen más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. El límite es negativo infinito. Cuando un límite, cuando nos estamos acercando a un número, en este caso 3, de o infinito o negativo infinito, esas se llaman asíntotas verticales. Si un límite, cuando estamos acercándonos a un número, da infinito o menos infinito, eso quiere decir que ahí hay una asíntota vertical, asíntotas verticales. Y, como en este caso, o bueno, también en este caso, si hacemos el límite cuando x tiende a infinito de 2 menos x sobre x menos 3, este límite va a dar menos 1. La invitación está a que lo hagan. Dividan por encuentren el grado dominante de toda la fracción, dividan por él en cada término y miren que ese límite es menos 1. Acá que el límite sea menos 1 nos está indicando que hay una asíntota horizontal. Si el límite infinito existe, el límite cuando x tiende a infinito existe y es un número, entonces hay una asíntota horizontal. Y listo. Con esto terminamos nuestra parte de límites infinitos y límites al infinito. Estos límites, pues la conclusión del último ejercicio es, estos límites nos ayudan para identificar asíntotas horizontales y asíntotas verticales. Eso es todo y nos vemos en el siguiente segmento.